Bienvenidos al curso Raíces Pastoral Juvenil. Hoy vamos a tener la lección número 4, que es básicamente la primera lección que vamos a tener sobre los acercamientos educativos. Van a ser 4 lecciones sobre acercamientos educativos. Los autores plantean, como hemos visto en la lección 2, que hay 4 acercamientos educativos. Ellos los definen como el grupo grande, los grupos pequeños, los campamentos y retiros, y el trabajo personal con las personas, que también puede llamarse mentoreo. Entonces, en las lecciones 4, 5, 6 y 7 vamos a estar viendo cada uno de estos acercamientos educativos. Entonces, lo que vamos a hacer en esta lección. Número 1. Vamos a comprender o vamos a estudiar la base bíblica de los grupos grandes. Vamos a hablar acerca de lo diverso que es un grupo grande o el grupo de jóvenes completo. Vamos a hablar de las diferentes funciones que cumple el grupo de jóvenes. Y vamos a hablar de los diferentes pasos del ciclo de crecimiento aplicado al grupo grande de jóvenes. Entonces, lo primero es que vamos a hablar acerca de la base bíblica del grupo grande. Un rápido repaso a los evangelios nos sirve para recordar que Jesús dedicó una parte muy importante de su tiempo a atender las multitudes, los grupos grandes. Un buen ejemplo de esto es el Sermón del Monte. Vemos que una gran multitud se reúne alrededor del Maestro y éste procede a un proceso de transmitir información acerca del reino de Dios. Al trabajar con un grupo grande, es normal encontrar niveles diferentes en las personas, niveles diferentes de compromiso, de crecimiento y de necesidad. Sin embargo, el mismo sermón o el mismo mensaje que es dedicado a las multitudes es compartido a todos, sin ninguna distinción. Un acercamiento de este tipo no permite afrontar necesidades concretas e individuales de las personas, sino que tiene que contentarse forzosamente con un acercamiento global y general a las necesidades generales de las personas. En forma global, si no se quiere correr el peligro de dejar fuera del mismo un sector más o menos grande de la audiencia. Recordemos, ¿verdad?, cuál es el Sermón del Monte, para aquellos que no lo recuerdan. Bueno, Mateo 5, 1 al 2 está el Sermón del Monte, también está en Lucas. Este es el inicio del Sermón del Monte, donde dice en el versículo 5, sobre Jesús dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Y nos dice la escritura que había toda una multitud escuchando al maestro. Entonces sí, es una realidad. Jesús trabajaba con los grupos completos, con grupos grandes, con multitudes. Este es un principio bíblico. Si nuestro grupo de jóvenes son muchos, básicamente equivalen a esto, a una multitud, a un grupo grande. Es lo que normalmente les llamamos la reunión del grupo de jóvenes, o la reunión de la sociedad joven, o la reunión de la red de jóvenes.
es sin duda el acercamiento educativo más común que hay en las iglesias, en la mayoría de iglesias locales alrededor del mundo. Y todos estos grupos tienen una característica en común, que es su diversidad e heterogeneidad. ¿Eh? Esa es la característica que tienen en común. Son diversos y heterogéneos. El grupo de jóvenes no es una realidad uniforme. Hay toda una variedad en los grupos de jóvenes, en muchas áreas. Vamos a estarlos viendo en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, hay una gran variedad en edad, madurez personal, madurez espiritual, necesidades, trasfondo religioso, procedencia social, gustos e intereses. Entonces, pueden ser jóvenes de la misma edad y al mismo tiempo ser muy diferentes. ¿Ya? Hay grupos que tienen, por ejemplo, chicos, jóvenes, chicas también, de 12 años hasta 17. Otros que van a tener de 16 a 20. Inclusive va a haber sociedades de jóvenes que tienen jóvenes de 12 hasta 30 años, siempre y cuando no se hayan casado. Y todavía están ahí en el grupo de jóvenes. Algunos dividen el grupo de jóvenes en dos grupos. Uno dicen grupo de adolescentes, no sé, de 13 a 17 años o de 12 a 17 años. Y otro que sea de 18 a 20 y tantos. Otros no, tienen un solo grupo. Lo que hay que entender es que hay toda una serie de diferencias. O sea, es muy diverso lo que llamamos el grupo de jóvenes en la iglesia. El nivel de madurez también es muy diferente. A veces está relacionada con la edad, pero no necesariamente es así. Pueden haber dos personas de la misma edad, pero que sean completamente diferentes en madurez, simplemente por sus experiencias de vida, simplemente por su temperamento, por su carácter, por muchas cosas. Pueden ser diferentes o pueden tener niveles diferentes de madurez personal, dependiendo de muchísimos factores. Por otra parte está la madurez espiritual. Hay personas en nuestras iglesias muy diferentes con respecto a la madurez espiritual. Hay unos que son indiferentes a la fe, que simplemente llegan a nuestros grupos de jóvenes porque sus padres los obligan. Otros que sencillamente son simpatizantes, les gusta lo que hablamos, pero no son creyentes. Otros son recién convertidos, ¿verdad? Acaban de entregar su vida a Cristo. Otros son cristianos más maduros, que ahí van caminando en su relación con Dios. Otros inclusive ya son servidores, ¿verdad? Llegan a servir en la iglesia en algún área en específico y hasta ahí ha llegado su madurez. Pues va a haber muchos niveles de madurez espiritual dentro de nuestras iglesias. Por otra parte, hay un sinnúmero de necesidades diferentes. O sea, tienen necesidades diferentes emocionales, espirituales, sociales, físicas, intelectuales, que tienen que ser satisfechas y ministradas. De hecho, los jóvenes cristianos tienen necesidades muy particulares que no tienen otros jóvenes en general. Por ejemplo, la necesidad de conocer mejor al Señor, la necesidad de compañerismo cristiano, de crecer en la palabra, de compartir su fe, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son en estos puntos en los que el grupo grande o la reunión completa de los jóvenes debe centrarse. Por otra parte, tenemos trasfondos religiosos diferentes. Por ejemplo, en nuestras iglesias generalmente podemos dividir en dos grandes grupos los jóvenes. Los que son hijos de creyentes y los que no son hijos de cristianos. Son cristianos de primera generación. Son los primeros en su familia que son cristianos. En cambio, va a haber otros que son hijos, nietos
hasta bisnietos de creyentes, según lo que pasa hoy en día. Con eso quiero referirme a los diferentes trasfondos religiosos. No es lo mismo ministrar un grupo donde primariamente la mayoría son hijos de cristianos, a donde primariamente la mayoría son los primeros en su familia a llegar a los pies de Cristo. Por otra parte, hay diferentes procedencias sociales, pueden venir de diferentes contextos sociales o pueden venir de contextos similares. Y por supuesto, los gustos e intereses son múltiples. Siempre hay variedad de cosas que atraen la atención de las personas. Va a haber gustos, intereses diferentes. Algunos tal vez les gusta la música, a otros el fútbol, a otros el anime. Y cuando otros escuchan los gustos de los otros, dicen, y esto me es totalmente indiferente. O sea, no, los gustos e intereses son muy diferentes de persona a persona. En resumen, la verdadera característica en todo grupo grande es la variedad. O sea, esa es la verdadera característica, la variedad. Cuanto más homogéneo es un grupo, más específicos podemos ser en el tratamiento de sus necesidades. En cambio, cuanto más heterogéneo o variado, tenemos que ser más generales. Y sí, hay que entonces, por medio de estos grupos, atender necesidades generales del grupo. Esos son los límites que tiene el grupo grande. O sea, solo podemos atender necesidades en forma general. O sea, al hablar de los límites del grupo grande, no lo hacemos para criticarlo o menospreciarlo. Es uno de los 4 acercamientos educativos y por tanto es significativo. Pero es solo uno de los 4 que se presentan en este curso. Por eso es muy importante conocer y hablar de los 4 acercamientos educativos. ¿Por qué? Porque únicamente el uso combinado de los 4 acercamientos va a permitir cubrir de forma integral las diferentes necesidades de los jóvenes y los retos que plantea la pastoral juvenil. Ahora, ya teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo de jóvenes y sus limitaciones, vamos a hablar sobre el papel educativo de la reunión del grupo grande. Y es que básicamente el grupo grande cumple 5 funciones. O sea, realmente tiene un papel educativo importante para la pastoral juvenil. Entonces, en forma breve, vamos a ver estas 5 funciones que cumple el grupo grande en forma única. Vamos a ir viendo cada una, pero ahorita las vamos a mencionar brevemente, que sería la función espiritual, la función psicológica, la función integradora, la función de compañerismo y ocio y la función evangelística. Vamos a empezar entonces con la primera, que sería la función espiritual. La reunión del grupo de jóvenes puede desarrollar una función espiritual de primer orden. Las manifestaciones comunes de la vida cristiana, como son la adoración, la oración, la alabanza, la celebración del privilegio de tener una relación personal con Dios, pueden ser llevadas a cabo perfectamente en un grupo variado y plural como el grupo grande de jóvenes. ¿Por qué? Porque la iglesia es una realidad plural. Los jóvenes han de acostumbrarse a convivir y expresar su fe con personas que son diferentes, que tienen diferentes niveles de madurez y que tienen variados gustos, necesidades e intereses. Y a pesar de la heterogeneidad, la enseñanza no está descartada en la reunión del grupo de jóvenes. Hay que enfocarnos en los temas que abordan necesidades generales y comunes a todos los jóvenes y en principios espirituales que por ser básicos son válidos para todos los integrantes del grupo. O sea, hay principios, hay temas que son válidos para todos los cristianos. Hablar sobre la oración,
sobre la mayordomía, sobre la obediencia cristiana, adoración, oración, estudio de la palabra. Hay muchas cosas de la vida cristiana que aplican a todas las personas. Y es un buen momento para hablar de estas cosas en un grupo grande, donde están todos los jóvenes reunidos. También es un buen momento para dar un enfoque cristiano a temas de actualidad, cosas que todos están enfrentando. Hoy en día, cuestiones de sexualidad, todo lo que tiene que ver con la posmodernidad, con todo desafío que nos presenta el mundo de hoy. Por otra parte, también el grupo de jóvenes tiene una función psicológica. Todas las personas necesitan ver satisfecha su necesidad humana de identidad y pertenencia a un grupo. Y si se desarrolla un ambiente realmente cristiano en el grupo, estas y las otras necesidades como el amor, como la aceptación incondicional, como la comprensión pueden ser llenadas. En una sociedad como la nuestra, que a menudo resulta hostil para el adolescente y el joven, es muy importante que estos se encuentren en un ambiente seguro y resguardado y que tengan la certeza de que su vida y sus necesidades son importantes para otros. Y esto es algo que puede proveer un grupo de jóvenes cristianos, donde son diferentes, pero ellos sienten que pertenecen a algo y donde pueden ser aceptados, donde pueden ser amados unos a los otros, como lo dice la escritura. Eso debería modelar el grupo de jóvenes. El amor de los unos a los otros, tal y como lo plantea la escritura que debe ser la iglesia, porque el grupo de jóvenes es parte de la iglesia. Por otra parte, una tercera función, ¿verdad?, que cumple el grupo de jóvenes es la función integradora. Todos los miembros del grupo de jóvenes, de acuerdo a sus capacidades, pueden aprender a desarrollar tareas en el ambiente protegido proporcionado por la reunión general de los jóvenes. O sea, todos pueden hacer una tarea. Esto les permite poner en práctica sus dones y asumir responsabilidades espirituales, lo cual no solo les ayuda a madurar como discípulos de Cristo, sino también les prepara para la vida eclesial. Muchos de los jóvenes van a ser líderes en la iglesia. Algunos lo harán en ese momento, porque los jóvenes también son la iglesia del hoy. Otros lo harán más adelante. Ese debe ser un ensayo que favorezca la toma de responsabilidades, el desarrollo de las capacidades de liderazgo, el descubrimiento y aplicación de dones y las actitudes de servicio en general. Es importante entonces, para poder cumplir esta función, que la mayoría de los jóvenes participen en cada una de las reuniones, o sea, que cada uno tenga tareas. Muchos no lo van a hacer con un nivel de calidad excelente, ni la misma nivel de calidad que lo haría un líder, pero les damos la oportunidad de hacerlo. Muchas veces van a fallar, van a equivocarse, pero van a aprender haciéndolo. No hay que perder la oportunidad de prepararlos para la vida de iglesia. La reunión de jóvenes con su ambiente más relajado, más informal y sobre todo más protegido les permite asumir responsabilidades acorde a sus capacidades y responsabilidades.
Otra función que debe cumplir el grupo grande de jóvenes es la función de compañerismo y ocio. Ambas necesidades, compañerismo y ocio, son importantes y no tienen que ser desdeñadas. La reunión del grupo de jóvenes puede ser una herramienta muy útil para que ambas sean satisfechas. Ya hemos mencionado antes que el grupo de jóvenes puede ser una buena escuela de relaciones humanas genuinas. El grupo puede ofrecer una calidad de compañerismo y relaciones que no es posible encontrar fuera de un ambiente cristiano. O sea, solo en un ambiente cristiano se puede desarrollar este tipo de compañerismo. O al menos en el grupo de jóvenes debería ser así. En el contexto de un grupo de jóvenes podemos desarrollar amistades sanas y genuinas. Por otro lado, el ocio es algo saludable, o sea, divertirse es saludable y necesario. Potencia nuestra capacidad de disfrutar la vida y de las cosas creadas por el Señor. Una diversión sana es una necesidad de todo ser humano en general y de todo joven en particular. En sí la diversión es algo bueno y positivo, y no tenemos nunca que caer en el error de tacharla de pecaminosa. Otra cosa diferente es el uso o el contexto en el que se lleva a cabo la diversión. Pero de hecho, si no hacemos un esfuerzo por satisfacer la necesidad de ocio y diversión, podemos, podemos generar problemas, en particular dos problemas. Uno, desarrollar jóvenes raros, incapaces de divertirse y pasarla bien. Personas aburridas, ¿verdad? Que resultarán extrañas en su ambiente cotidiano y serán rechazados por sus amigos no cristianos porque no saben divertirse. O un segundo caso, que si no proporcionamos esa necesidad de ocio y diversión, los jóvenes van a verse obligados a buscar la diversión en otro lado, al margen de la iglesia. Si no reciben esto en la iglesia, pueden buscar la diversión en otros lugares, entornos y circunstancias que pueden ejercer sobre ellos una influencia tremendamente negativa. En palabras cristianas, queremos que busquen, que aprendan la manera sana de divertirse en nuestras iglesias, en nuestros grupos de jóvenes, o que aprendan en el mundo un mal modelo de diversión. O sea, la diversión es buena en sí misma. Por supuesto, hay formas de divertirse que es pecado, porque muchas veces se está pecando, se está violentando. Pero por otra parte no hay ningún principio bíblico si dejamos en nuestra reunión un tiempo de juegos, un tiempo de diversión, un tiempo de fines lúdicos, de tiempo recreativo. No todo tiene que ser para alimentar el intelecto. También es una responsabilidad de la pastoral juvenil promover y satisfacer la necesidad de compañerismo y de diversión. Una última función del grupo grande de jóvenes es función evangelística. La reunión general del grupo de jóvenes debería ser utilizada para poder crear oportunidades de evangelización, en parte a través de actividades específicamente pensadas para poder invitar amigos y conocidos no cristianos. Podemos proyectar películas, podemos hacer fiestas, conciertos musicales, obras de teatro, mimos, charlas, debates, cualquier actividad creativa donde el Evangelio pueda ser presentado a las personas no cristianas. Por supuesto, hay que crear un ambiente en que los
cristianos se sientan seguros, ¿verdad? Los jóvenes cristianos se sientan seguros de poder invitar a sus amigos. Y a la vez que estos puedan encontrarse en un ambiente cómodo y sensible a sus necesidades. Es un enfoque bastante común, ¿verdad? Tener este tipo de programas evangelísticos. Pero la mejor manera a lo largo de los siglos de presentar el mensaje del Evangelio siempre ha sido la misma comunidad cristiana. Cuando vivimos aquello que creemos y nuestras creencias están presentes en la manera en que actuamos y nos relacionamos, nos convertimos en una poderosísima herramienta evangelística y apologética. El grupo de jóvenes puede ser un increíble imán que atraiga a las personas no cristianas al conocimiento del Señor Jesús cuando su vida y testimonio refuerzan la palabra compartida verbalmente. Un grupo de gente sana, divertida, normal, con auténtico propósito en sus vidas, es sin lugar a dudas un gran vehículo de presentación del mensaje de salvación. Y con esto terminamos esta parte que era sobre las funciones del grupo de jóvenes y seguimos con lo que llamamos el ciclo de crecimiento. Lo que vamos a hacer en este momento es dar algunas sugerencias prácticas para maximizar el valor educativo de la reunión del grupo de jóvenes. Recordemos que en el fondo el grupo de jóvenes es un ministerio educativo de la iglesia. Está principalmente para formar discípulos. Recordemos cuando hablamos del fin último. Nuestro fin último es formar discípulos, o de hecho, en palabras más llanas, que los jóvenes sean y vivan como Jesús. Entonces vamos a presentar esto que se llama el ciclo del crecimiento. Esto es importante porque ninguna actividad es un fin en sí mismo. O sea, que hagamos una reunión de jóvenes no es simplemente por hacer la reunión de jóvenes. No, tenemos que tener un fin para la reunión. Y recordemos que estas tienen que estar enfocadas en el propósito último, que es que estamos haciendo discípulos, formando discípulos. Las reuniones tienen que ser medios para conseguir el fin último o no tienen valor educativo. Si una actividad no tiene valor educativo, es simplemente activismo. Y el problema del activismo es que no transforma vidas, sino que muchas veces desmotiva. Inclusive puede llegar a quemar a los jóvenes y quemar su disponibilidad hacia el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que si ustedes ven ese ciclo de crecimiento en la imagen, vamos a ver que parte de las necesidades, luego está el propósito, están los objetivos, está el medio, están los materiales, está la ejecución, la evaluación y sigue el ciclo. Vamos a hablar primero del propósito. El propósito. Para establecer el propósito tienes que hacerte una pregunta clave. Y es qué quieres conseguir por medio de esta reunión. Esto hay que hacerlo por cada reunión de jóvenes que vamos a tener. Pero también puede ser aplicado a planes trimestrales, mensuales, anuales en tu grupo de jóvenes. Entonces, ¿qué quieres conseguir por medio de esta reunión? Es la pregunta clave que hay que hacerse. O sea, ¿qué impacto deseas producir en la vida de los muchachos y muchachas que van a asistir a la reunión? Algunos factores para poder responder esta pregunta. Número uno, el propósito último de la pastoral juvenil, las necesidades de los jóvenes que asisten y la voluntad de Dios. El propósito de la pastoral juvenil, el propósito último,
Ya lo hemos dicho muchas veces, pero la idea es que el propósito último es hacer discípulos, que los jóvenes sean y piensen y vivan como Jesús. Entonces, el propósito de cada actividad debe formar parte de una estrategia para ver que los chicos a tu cargo se parecen cada vez más a Jesús en su conocimiento, convicciones y conductas. Muchas veces, sencillamente, el propósito de la reunión, por uno u otro motivo, ya viene especificado, ¿verdad? Por el tipo de reunión que tenemos. Por otra parte, están las necesidades de los que asisten. Las necesidades de los jóvenes con los que están trabajando. Tanto las que ellos están conscientes de que tienen esas necesidades como las que no están conscientes son un factor muy importante en el propósito de cualquier reunión, porque las reuniones tienen que servir para administrar las necesidades de la gente que acudirá. Como vimos, no se puede suplir las necesidades de todos en un grupo muy diverso, pero necesitamos tomarlas en cuenta lo más posible. Por último está el asunto de la voluntad de Dios. Un último factor es una sensibilidad a la voluntad de Dios. Podemos y debemos hacer planes, pero estos siempre tienen que estar sujetos a lo que Dios quiere. Por eso es esencial que ores y que pidas sabiduría y discernimiento a la hora de determinar las necesidades de las personas con las que trabajas y el propósito de la reunión que deseas organizar. Poco a poco hay que ir cumpliendo con satisfacer diferentes necesidades para alcanzar ese propósito último. Por otra parte, dentro del ciclo de crecimiento tenemos los objetivos. Los objetivos son los logros concretos y específicos a conseguir en la reunión. O sea, son los diferentes objetivos que deseamos conseguir por medio de la reunión. La consecución de los diferentes objetivos traerá como consecuencia lógica el cumplimiento del propósito de la actividad. Cuando estás en el proceso de establecer los objetivos, siempre has de hacerte las siguientes tres preguntas claves que se relacionan con conocimientos, conductas y convicciones. ¿Qué cosas deseo que sepan, conozcan y entiendan? Número 2. ¿Qué convicciones deseo que se arraiguen en sus vidas? Número 3. ¿Qué conductas deseo que practiquen? Ya habrás podido comprobar que precisamente la respuesta a esas preguntas te lleva de cabeza a los objetivos, que a su vez te ayudarán a cumplir el propósito para el cual sirve la reunión. Otro punto del ciclo del crecimiento sería escoger los medios y los recursos. El siguiente paso es desarrollar un buen programa. El programa puede ser definido como el conjunto de cosas diferentes que debes hacer para cumplir cada uno de los objetivos. En el punto anterior la pregunta clave era ¿qué? Aquí en este punto la pregunta clave es ¿cómo? El programa va a incluir las diferentes actividades que llevarás a cabo durante la reunión y que tendrán como finalidad ayudar al cumplimiento de cada uno de los objetivos que previamente hayas enunciado. Cuando desarrolles el programa, debes pensar también en las siguientes áreas. Número uno, ¿quién es el responsable de cada parte? ¿Cuáles recursos van a ser necesarios? ¿Y cuál será la fecha límite para que la actividad esté preparada? La preparación y la buena planificación de la reunión es la parte más dura y difícil de una actividad. Sin embargo, si haces una buena planificación, garantizas en un grado muy alto el éxito de la reunión. Así pues, hay que hacer la tarea y planificar cuidadosamente la reunión. Otro punto del ciclo de crecimiento es la ejecución. En la ejecución vamos a estar viendo varios detalles. Lo primero es que en cada reunión tiene que haber un maestro de ceremonias. O sea, tiene que haber una persona que sea el presentador, director, maestro de ceremonias, animador o como usted quiera llamarle,
quien tiene la responsabilidad de guiar al grupo a través de la reunión, asegurando que haya un hilo conductor, una coherencia y continuidad entre las diferentes partes de la reunión. Es muy importante el papel de esta persona, pero no es una tarea fácil. Muchas reuniones fracasan porque la persona que la dirige es incapaz de guiar a los jóvenes a través de la reunión, enlazando las partes de tal modo que la suma de las mismas contribuya al logro de los objetivos y del propósito de la reunión. Un buen director tiene que tener en su cabeza toda la actividad y ha de entender con total y meridiana claridad cómo las diferentes partes encajan y contribuyen a un todo. Dentro de la ejecución también tenemos el programa. Hay tres partes esenciales de cualquier programa sin importar qué tipo de programa sea. Generalmente tiene una actividad introductoria, un desarrollo de la reunión y una aplicación. La actividad introductoria es básicamente esa actividad que ayuda a centrar a la audiencia en el propósito o la dirección a la que se encamina la actividad. El desarrollo de la reunión es desarrollar el programa de la reunión asegurándote de que haya una clara conexión y continuidad entre las diferentes partes que compongan el programa. Y la aplicación se refiere a que la reunión debe acabar con el desafío a que las personas apliquen lo aprendido en su vida y experiencia cotidiana. En algunos casos esto no será posible dado el propósito de la reunión. Por ejemplo, si el propósito es únicamente compañerismo y ocio, tal vez no sea necesario que haya una aplicación práctica. Sin embargo, en la mayoría de los casos sí lo habrá. La aplicación naturalmente estará en función del propósito y los objetivos. Por último, en el ciclo de crecimiento está la evaluación. Una actividad no estará completa solo cuando se haya llevado a cabo una buena evaluación de la misma. La evaluación tiene como finalidad primariamente comprobar hasta qué punto los objetivos que hemos establecido han sido cumplidos, logrados. Sin embargo, este no es el único aspecto que tiene que ser evaluado. Entre otros aspectos, número uno, hay que evaluar el propio trabajo, ¿verdad? El propio trabajo que hiciste como líder y el del resto de las personas que hayan intervenido en la preparación y la ejecución de la reunión. También deben ser evaluados otros factores como los materiales, el lugar, la publicidad para la reunión, los horarios que se establecieron, la duración de la actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Por medio de la evaluación conseguiremos información muy importante que nos va a permitir persistir en aquellas cosas que han demostrado ser eficientes, eficaces, y por otro lado corregir aquellos defectos o fallos que hayan impedido que los objetivos fueran alcanzados. Y bueno, con esto básicamente cumplimos con esta parte que sería sobre el ciclo de crecimiento. Como ven, todo el ciclo de crecimiento ha sido cumplido. Bueno, empezamos con las necesidades, de las necesidades al propósito, el propósito a los objetivos. El objetivo nos lleva a escoger los medios y los recursos, ¿verdad? Los materiales, ejecutar los planes y por último evaluarlos y nuevamente volvemos a iniciar el ciclo. Como les dije, esto podemos hacerlo con cada reunión, pero también cuando establecemos planes para todo el año. Tenemos que definir objetivos, tenemos que definir propósitos, medios, materiales y ejecutarlos y al final evaluarlos. Bueno, y con esto terminamos acerca esta lección número 4 acerca de uno de los acercamientos educativos, que era precisamente la reunión del grupo grande o el grupo grande. Ahí vemos nuevamente, siempre en todas las lecciones, al final pongo los créditos, ¿verdad? Este curso fue escrito por Félix Ortiz y Gerardo Munielo. Yo solo estoy haciendo la presentación y me estoy basando en el material de ellos, que a su vez tuvo muchos colaboradores, ¿verdad?
Por ejemplo, el diseño de imágenes fue de Gustavo Maxstruck, que son las diferentes imágenes que han visto a lo largo de este curso. Y con eso terminamos, ¿verdad? Esta lección número 4 del curso Raíces Pastoral Juvenil. Dios les bendiga.